Muy buenos días, vamos a dar inicio a este primer video de matemática de segundo grado. Vamos a definir lo siguiente. Por ejemplo, si tengo dos números m y n, de tal forma que si yo pongo m dividido n, de donde n es mayor que 0 y m y n pertenecen a los números, naturales no, enteros, yo puedo definir, por ejemplo, que tengo un exponente de a elevado a la m dividido n. Esta forma de escritura nos va a ser muy útil de aquí en adelante. Esto es lo que se conoce como un exponente fraccionario. Ahora, vamos a borrar un momentito y vamos a continuar con la explicación de esta manera. Tenemos a elevado a la m dividido n, va a ser como que yo escribiera raíz n de a la m. O de otra manera también podríamos escribirlo como raíz enésima de a elevado a la m. Ahora, esto es lo que se conoce como un exponente fraccionario. Ahora, vamos a ver algunas de las cualidades y características de esto. Sabemos que si al aplicar potencias con exponentes positivos, vamos a tener el número de veces que se eleva a una base. Por ejemplo, esta base se está elevando una cantidad m de veces, y por ejemplo al colocar este fraccionario, este indica el grado de la raíz. Ahora, vamos a verlo un poquito más despacio. Vamos a verlo de esta forma. Si por ejemplo n es un número mayor que 1, vamos a borrar esto. Si n es un número natural entero mayor que 1 y tenemos x, un número cualquiera, si nosotros elevamos x a la 1 sobre n, esto nos está diciendo que tenemos la raíz enésima de x. Esa es la forma en que se está escribiendo. Por ejemplo, todas las leyes y propiedades de los exponentes son válidos para los exponentes fraccionarios positivos o negativos. Ahora, hace mucho tiempo la raíz cuadrada ya se había descubierto y por ejemplo es una herramienta muy útil. En el campo de la construcción se utiliza mucho lo que es la unidad de cuadrados. Ahora, para dar una idea, por ejemplo, tenemos un piso. Por ejemplo, podemos tener un piso que tiene una cantidad, digamos que es cuadrado, de a por a, y al multiplicar a por a vamos a tener a por a es igual a al cuadrado. Esta al cuadrado es lo que muchas veces conocemos como metros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene a mí que ver eso? Por ejemplo, un metro cuadrado es la forma en la cual se mide, por ejemplo, el uso de azulejos, el uso de pisos, la pintura en las paredes. Por ejemplo, pies cuadrados. Muchas veces uno no le halla una interpretación como que lógica, pero es bastante útil este tipo de medidas.
pulgadas cuadradas. ¿Dónde hemos escuchado pulgadas cuadradas? A los amantes de los carros podemos ver que, por ejemplo, los carros ya de competición, en Estados Unidos se utiliza por ejemplo, una motor 440, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pues porque no es algo tan comprensible. Lo que pasa es que un motor 440 es 440 pulgadas cúbicas en este caso, pero por ejemplo pulgadas cuadradas nos dan para la equivalencia, digamos, en sistema inglés de los metros cuadrados. Este es sistema inglés y este también se utiliza en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y hay países que tengan todavía asociado el sistema inglés. Una de las características adicionales del metro cuadrado, por ejemplo de la unidad cuadrada, es que nos permite hacer cálculos, como dije, para pisos, para paredes, pero por lo general muchas veces los terrenos se venden en metros cuadrados, lo cual indica que es una cantidad de B por A. Al hacer esta multiplicación vamos a tener un número que indica los metros cuadrados que tiene el terreno. Muchas veces las personas son hábiles y ya saben, bueno, por ejemplo, tienen un terreno de 40 metros cuadrados. Muchas veces lo que están vendiendo son 4 metros de frente, este ya sería 4, y en este caso serían 10 metros. Entonces ya les da 40 metros cuadrados. Esa es una de las aplicaciones, pero por ejemplo tenemos que aprender lo que son unidades de sistema de cuadrados puros. Pero antes de entrar a eso, por ejemplo, vamos a hacer una definición. Si hablamos que a a la m dividido n es igual a la raíz enésima de a a la m. Por ejemplo, si yo tengo a la m dividido n y esto es igual a al cuadrado dividido cuadrado, es como que yo estuviera escribiendo la raíz cuadrada de a al cuadrado, y si ustedes se dan cuenta, 2 sobre 2 es 1, entonces a la 1 es igual a a. Por lo tanto, esta es la forma en que podemos saber que al elevar un número a su misma potencia, que se está sacando una raíz, va a quedar el mismo número. Vamos a borrar lo siguiente, lo anterior, y vamos a continuar. Vamos a utilizar un término a partir de ahora que es una especie como de bolitas. Esto significa que es equivale a. Cuando veamos este símbolo equivale a, es una aproximación a lo que tenemos que ver. Vamos a definir, por ejemplo, a continuación lo que se llaman números cuadrados puros. Por ejemplo, si yo vengo y multiplico 1 por 1, me va a dar 1. Perdón, este no es equivale a, sino es igual. 2 por 2 me va a dar 4. 3 por 3 es igual a 9. Si continuamos de esta forma, vamos a tener que los números cuadrados puros, vamos a tener 1, 4, 9. ¿Cuál es el que sigue? Sería 16. El que sigue es 25. Y así podríamos llegar hasta n al cuadrado. N al cuadrado significa que es n por n. Ok, si entendemos eso, por ejemplo, vamos a decir que las raíces cuadradas de los números primos positivos no son números racionales. Por ejemplo, ¿cuál es el primer número
primo positivo, que no sea, bueno, podría ser 2 también, pero podemos tomar raíz de 3, que es un primo positivo, y el resultado va a ser, no es igual porque si yo saco en una calculadora, pero como es un número irracional, es equivalente a o aproximadamente 1.73 2058 y muchos decimales más que ahorita pues no estamos tratando de dar una demostración matemática de lo que son los números irracionales. Números irracionales tenemos raíz de 3, que es esta, tenemos raíz de 2, que es un primo par positivo, perdón, sí es un primo y no es igual sino que es equivalente o aproximadamente 1.4142 136, etcétera, etcétera, y muchos decimales más que no vamos a calcular. Por ejemplo, otro es raíz de 5, aproximadamente es 2.23 60 66. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos aquí algo típico. No sé si quedó claro esto, yo creo que sí. Vamos a ver, por ejemplo, un caso extremo. Un caso extremo vamos a tener, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4. Ahora, este número no existe en nuestro número real, porque no existe ningún número que multiplicado por él mismo nos dé menos 4. ¿Cómo así? Por ejemplo, muchos dirían menos 2 por menos 2. Utilizando la ley de signos tenemos menos por menos nos va a dar más. 2 por 2 nos va a dar 4. Y si ustedes se dan cuenta, el menos 2 por menos 2, que podría ser intuitivo, el resultado nos da más 4. Ok, tenemos el número, pero no tenemos el signo. Tendría que ser un número que sea algo diferente, que es lo que se conoce como número complejo, pero ese tema no lo voy a abordar el día de hoy. Vamos a definir las raíces cúbicas como, por ejemplo, la raíz cúbica de 64, vamos a escribirla de esta forma, n es 3, 64, la raíz cúbica, un número que multiplicado por el número 3 veces que nos dé 64. Una de las primeras que podríamos decir 4 por 4, esto me va a dar 16. Por 4, yo tengo esta multiplicación de 16 por 4, me va a dar 64. ¿Cuántas veces utilice el 4? 1, 2, 3. Esto es lo que se conoce como un cubo perfecto. De igual manera, 125, raíz cúbica, mi resultado va a ser menos 5 por menos 5 por menos 5. ¿Cómo así? Tengo menos 5 por menos 5, me va a dar menos por menos, me da más. 5 por 5, 25. Y menos por más, me va a dar menos. 25 por 5, 125. Ok. El día de hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Un placer hablar con ustedes y espero verlos dentro de muy poco. Muchas gracias.